Hola gente, ¿cómo están? Estamos acá en otro encuentro del grupo Grite. Nuevamente tenemos un invitado de lujo como en todos nuestros encuentros. Hoy nada más ni nada menos que Víctor García, director español que comenzó hace relativamente pocos años. Como verán, es muy joven. Comienza con un cortometraje. Se especializa en películas de terror habladas en inglés y su última película es La Niña de la Comunión. Y hoy tenemos el placer de poder hablar y conversar con él un poco sobre su obra, bastante amplia y muy interesante. Muchas gracias, Víctor García, por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. Bien, la primera pregunta es como la más obvia. ¿Cómo te acercaste al mundo del cine? ¿Has estudiado cine? ¿Cómo fue tu acercamiento a tu primer cortometraje, que es excelente, por cierto? Muchas gracias, muchas gracias. Sigue siendo como mi obra más personal y a la que siempre vuelvo a hacer, intento hacer referencia. O sea que muchísimas gracias por decirlo. Pues a ver, yo empiezo en el campo de los efectos especiales de maquillaje. Empecé en el 98, fue mi primera película. Ante todo, gracias por lo de joven. Ya son 50 que llevamos encima, pero muchísimas gracias. Am, entonces, durante unos años me dediqué pues a eso, a hacer efectos especiales de maquillaje. Estuve en películas como Faust, Dagon, estuve también en Hellboy, hablé con ella en varias películas, trabajé mucho con DDT. Hasta que en Grandes un momento películas. dado yo tengo muchas ganas. Grandes Dime. películas muy famosas, todas ellas. Sí, 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 no, tuve la suerte de estar en proyectos súper interesantes, siempre de la mano de, ya como te digo, de mis amigos de Fatigas, de DT, David y Monse. Son dos amigos muy queridos. Y en un momento dado, por circunstancias varias, tras la muerte de mi padre, yo tenía un guión, un escrito que quería convertir en un cortometraje y lo quería dirigir yo. Y lo tenía muy claro, entonces escribí el guión, hice todos los diseños que se podían hacer junto con un amigo mío, diseñador gráfico, y sacamos adelante el cortometraje. Y ahí es donde de alguna manera se genera un cambio, ¿no? Yo estaba hasta entonces solo centrado en efectos especiales, y de repente mi cortometraje empieza como a verse por todas partes. Nos invitan a un festival, Screenfest, en Los Ángeles, Sí. y yo no había estado nunca en Los Ángeles, pero el presidente del jurado era Stan Winston, que era un grande de los efectos Efectos especiales de especiales. toda la vida, y para mí era como tener la posibilidad de ir allí, ni que sea, digo, yo en el peor de los casos habré conocido a Stan Winston, que eso para mí era como ganar una liga y demás. Y así fue, me fui para allá y tuvimos la suerte de ganar al mejor cortometraje, que era algo que realmente para mí era como muy inesperado. Porque siempre pensé que, bueno, que iba a ser alguien local quien se llevara el premio, ¿no? Claro. No el español perdido de... Entonces, pues bueno, súper agradecido siempre, siempre hablo de este festival porque a mí me generó una carrera, porque a partir de ahí me salieron representantes en Estados Unidos. Recibí un email a los 10 días de volver de Los Ángeles de unos managers que me querían representar, que si podía volver a Los Ángeles, que querían reunirse conmigo, presentarme a agencias y demás. Y ahí empieza realmente el periplo donde cambia el cambio el universo de los efectos especiales, ya por centrarme más en la dirección. Y ahí es donde tengo ya la oportunidad de empezar a tener reuniones, presentar proyectos y al final pues ser elegido como el director, ¿no? de algunos de ellos. Los efectos especiales en tus películas dirigidas por ti, ¿los manejas tú o lo pones en manos de otra persona? No, siempre está en manos de otras personas. Siempre según, ya diseño según qué secuencias en base a cómo imagino que debería ser el efecto, pero a partir de ahí siempre me gusta que sea el input de los que tienen el tiempo para dedicarle única y exclusivamente a diseñar ese efecto. Creo que es mucho más sensato que intentar imponer tu manera. Hay veces que no, hay veces que tu manera de visualizar un plano te conlleva, o sea, te imaginas inmediatamente qué tipo de estructura debería soportar eso.
y ahí empiezas a apretar para conseguir eso, ¿no? Que eso es algo que hicimos, por ejemplo, en La Niña de la Comunión, con la construcción del pozo. Que Claro, eso lo construimos porque a mí se me había ocurrido un plano y bueno, y a partir de ahí dije, vale, pues para conseguir este plano lo que pienso es que no deberíamos sumergirnos, o sea, no deberíamos, bueno, era una locura de construcción realmente para el presupuesto que teníamos y yo propuse cómo hacerlo y se hizo finalmente y funcionó muy bien y el plano funciona muy bien, tiene que ver con el pozo al final, en el clímax final de la película. Y bueno, pues en esas cosas aprietas porque tú lo tienes como muy claro, pero en otras cosas más de diseño, de efectos, siempre considero mi obligación, o sea, en realidad estoy fiándome de ese equipo, ¿no? Le estoy dando mi plena confianza y ellos van a ser los encargados de encargarse de ese aspecto muy concreto de tu película. Entonces, es necesario siempre que haya, que propongas cosas y que digas lo que quieres, pero también escuchar lo que tienen ellos que contarte, porque al final ellos son los especialistas en ese tema, ¿no? claro. Y por mucho background que yo tenga, siempre yo es algo que ya no hago desde hace muchos años. Entonces, seguro que hay mil maneras más inteligentes de llegar a según qué cosas que las que yo a lo mejor podría imaginarme. Claro. Hablando justamente de efectos especiales, en una entrevista señalaste que, dados tus inicios como creador de efectos especiales, en varias ocasiones te has, según tus palabras, extralimitado con ese recurso porque podías lograr un enfoque más cómico a una determinada situación. ¿Podrías elaborar un poco en esto? Ostras, ostras, espera, ¿esto lo dije yo? Sí. Y tenemos el link, si después si quieres te lo, Hostia, por Dios, mándamelo, qué te lo locura. mando, te lo mando, ¿Cuántos años hace esto? te lo mando. Me encantará leerlo. Sí, sí, Cerebrin sí, sí, me WordPress encantará leerme, porque 2018, claro, lo tengo súper oxidado. 2018. 2018, bueno, no hace tanto en realidad. Habrá que... No, lo que pasa es que me gustaría saberlo, me gustaría saber si hay algún referente en concreto. Cuando dije eso, si era por algún gag en concreto de alguna película mía. Porque Claro, sí que es verdad que he intentado sacar un tono más, por ejemplo, en Haunted Hill, deliberadamente fuimos a buscar cosas un poco más cómicas. Porque en realidad Return to House on Haunted Hill era como un videojuego. claro, Estaba diseñada durante la preproducción, teníamos un guión. Pero en ese momento estaba la campaña de HD, DVD y Blu-ray, que era como la gran nueva lucha Betamax VHS de los años 80 claro, y iba a ser como la revolución en el HD y todos querían sacar partido de ese formato y justificarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, ellos querían hacer algo parecido a algo que ya se había hecho con el DVD de Destino Final 3, si no recuerdo mal, en el que en algunas secuencias tú podías como escoger con el menú y te ibas a una secuencia como alternativa, ah, ¿no? Y después había como una muerte alternativa o alguna cosa como distinta y después siempre volvías al montaje de la película, ¿no? Pero había como secuencias alternativas en distintos momentos. Y en ese momento entonces yo les pregunté si sería posible hacer una cosa como los libros de Dungeons and Dragons de los 80 y que fuera un elige tu aventura, ¿no? Que le llamábamos aquí. claro, sí, Y que pudieses matarlos a todos en un momento dado por una elección, por una mala elección, que pudiese ser un poco un juego ver la película. Y nos devolvieron con que sí se podía hacer y ahí empezó el vértigo y la locura y me di cuenta de las repercusiones que tenía tener 7 puntos de corte en la película, porque creo que eran 7 puntos y teníamos como 90 y pico permutaciones de la película. Entonces tú tenías secuencias que tenías que rodar con 2 actores o con 3 en función de si uno de ellos había muerto antes en la peli, con lo cual todas las secuencias que teníamos que rodar, teníamos muchas de ellas duplicarlas y rodarlas de 2 maneras distintas para subsanar el hecho de que según cómo estuvieras jugando con la película, ese claro. personaje estaba vivo o no. Muy complicado, Y se eso fue escucha. una locura. Eso fue una locura para tu primera película, es muy desaconsejable. Claro, Pero bueno, recordemos, recordemos que es tu primer haces. largometraje. Sí, sí, claro, esto es en el 2006. Esto es 2006 y es mi primera peli. Vale, Joel Silver y bueno, es como una responsabilidad, una locura, un orgullo, un no sé qué,
que me duró durante todo el tiempo de preproducción, rodaje y postproducción, ¿no? ¿Cuánto tiempo te llevó Pero claro, filmarla? en la sala de montaje tuvimos 37 días, si no Apa. recuerdo mal, 35, 37 días, una cosa así. Sí, es probablemente el rodaje más largo que he tenido de ficción para una película. Normalmente he tenido que rodar, por desgracia, en mucho menor tiempo y en campos bastante desagradables. Pero sí, 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 sí. 37 días. 37 días y claro, nos dimos cuenta de las repercusiones que iba a tener todo eso cuando estábamos ya en la semana -4 o -5, porque eso se aprobó mientras ya estábamos en preproducción, entonces de repente empezaron a llegar páginas nuevas y se tenía que controlar todos los cambios para ver cómo afectaba todo al resto del guión. Fue bastante loco, sí, sí. O sea que, compañeros de Netflix, Bandersnatch no fue la primera película interactiva de la historia. Tal cual. Y, y, Que eso no fue así. Que eso no fue así. Que fue la mía. La nuestra. La nuestra. y hoy, ¿cómo Sí, sí. recuerdas esa experiencia? Muy, un gran momento. Fue un momento muy divertido. Me lo pasé realmente bien. Estaba disfrutando muchísimo haciendo lo que más me gustaba hacer. Y me estaban dando una libertad creativa que para lo que era el proyecto me pareció bastante grande. Después en montaje ya hay más criba de material, sobre todo cuando ha rodado tanto material. Se escoge realmente, el guión definitivo realmente se escoge siempre en montaje. Y más Claro. teniendo tantas opciones. Pero, pero lo recuerdo como una experiencia muy divertida en la que aprendí un montón. Sigo aprendiendo, siempre aprendes, siempre nunca si dejas de aprender ya mal, vamos. Yo siempre estoy muy agradecido en cada rodaje de haber aprendido siempre cosas nuevas. Y, y un poco inconsciente igual, por esa sensación de poder, ¿sabes? De poder hacer. Y que era mi primera película al final y yo no tenía la formación que debería haber tenido alguien que dirige su primera película, más cuando es una película de estas características, que es especialmente técnica y requiere de tener muchos montajes claros en tu cabeza, ¿no? Entonces lo disfruté mucho también porque tuve un equipo muy guay, un director de fotografía estupendo que aportó muchísimo a la narrativa y con el que me pasé días y días encerrado dibujando stories y proponiendo locuras. O sea, muy bien, tengo un buen recuerdo de prácticamente todos mis rodajes porque al final en todos he aprendido y en todos me he equivocado y de las dos cosas Se se nutre aprende. uno, ¿no? Crecer como... Sí, sí, siempre, siempre. Entonces, la niña de la comunión llevó menos tiempo que 35 días de rodaje. A la niña de la comunión se rodó en 31 días. Ah, relativamente 31 poco, días. Bueno, sí, 31. Sí, es poquito, es poquito. Era poquito. una película, un presupuesto modesto y intentamos que lo poco que teníamos estuviese todo ahí delante de la cámara. Porque sí, sí, la película no es una película independiente, obviamente, está Warner y A3 Media detrás. Salimos en salas, en muchísimas salas, o sea, la promoción se trabajó muy bien, pero sí que a nivel de producción no era una película que fuéramos sobrados de nada durante el rodaje. Sin embargo, Entonces, muchas situaciones. se ve cara, se ve redonda, se ve Eso te lo agradezco porque esto es en grandísima parte cosa de que producción supo destinar el dinero donde tenía que ir, pero sobre todo el uso que de ese dinero supieron hacer tanto mi director de arte como mi director de fotografía, porque ahí es donde la peli luce. Maquillaje, obviamente, efectos especiales, todos esos equipos sí que los tenía como muy claros ya cuando empezamos a montar el equipo y mucha gente que está allí, yo ya había trabajado con ellos, recuperé a DDT para hacer el diseño de la niña y de la muñeca, que me la diseñaron ellos también. A todo el mundo que trabajó a nivel artístico era gente con muchísimo talento y muchos recursos. ¿Dónde la filmaron?
La rodamos en alrededores de Barcelona, en Corbera d'Ebre, que es un pequeño pueblecito que está construido en lo que viene a ser la falda de lo que era el pueblecito originalmente que quedó arrasado durante la Guerra Civil. Y eso es lo que utilizamos nosotros como la iglesia que aún está en pie, a pesar de que está vacía y demás, con un poquito de reconstrucción digital, la acabamos de terminar. Entonces nos gustaba mucho esa idea porque estaba la iglesia en la cima de una montañita y había el pueblo en su falda y ahí había un pueblo antiguo que se dejó tal y como estaba en los años 30. Entonces era como un espacio muy interesante que encontró precisamente Mark Powell, el director de arte, y a partir de ahí ya todo orbita en alrededores. Tenemos algo de plató, porque tuvimos que construir, pero todo lo demás, la mayoría de casas y demás, ah, las localizamos en los alrededores de Barcelona. Y después hay algún set como el lavabo o los recreativos que son plató. Claro. Parte de tu carrera está compuesta por secuelas en películas dentro de franquicias, Mirrors, Hellraiser. Eso fue una Que decisión, a su vez eran remakes. claro. Eso fue una decisión. ¿Cómo llegaste a trabajar en Es que franquicias? estas cosas, Son proyectos pues que en te este momento ofrecen. me llegaron así, me llegaron. Sí, 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 todo fue por ofertas, o sea, en ese momento había un auge, o sea, funcionaba muy bien el directo a DVD, Claro, era una ventana, el DVD, el formato físico, era una ventana para mantener una película, para que una película se mantuviera generando ingresos. claro, Ah, entonces, en ese momento pues, había muchísima producción de este tipo. Warner Premiere quiso inaugurar el sello de directo a DVD con Haunted Hill y con un deal que era que Silver Pictures producía las películas y tenía como potestad. Básicamente lo que hacía era enseñarles el montaje final a Warner y ellos no tenían en principio mucho más que decir. Y la primera, bueno, la primera peli les abrió, nuestra peli, en definitiva, Haunted Hill les abrió un deal de varias películas que ellos lanzaron a partir de entonces bajo esta fórmula. Siempre pelis de secuelas o pelis pequeñitas que se podía hacer con un cast medianamente conocido, que lanzaras directamente a DVD y que en esa época, pues entre el alquiler y la venta, generaba un montón de ingresos, que ahora claro. ya no están. Y cuando se te acercan con un proyecto como Hellraiser, sabiendo que es una franquicia muy cuidada por los fans que la aman, qué sé yo, Ahí me la jugué, ¿eh? porque hay que tomar, Ya. no sé cómo decirlo en palabras académicas, hay que tener agallas para decir, que se te acerquen, te digan, ¿quieres hacer una continuación de Hellraiser? Y decir sí, sabiendo que detrás hay un mundo de gente que la va a Sí, estar mirando con lupa. claro, 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 ¿no? Y en ese momento, ¿no? Sí, 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 es que... Sí, sí, yo siempre he sido muy fan de Clive Barker y de su obra, de su Hellraiser, en definitiva. Yo sabía que había habido problemas desde hacía muchos años porque Clive Barker quería mantener los derechos y era por eso por lo que básicamente Dimension seguía pagando los derechos para mantener, porque ellos querían hacer en Claro, realidad un reboot de la original. Pero claro. Clive Barker se negaba en redondo a trabajar con ellos y lo que quería era recuperar los derechos. Entonces ellos básicamente cada tanto tiempo, cuando vencían los derechos, eh, pues ellos tiraban adelante un guión que tenían de género que a lo mejor no era vamos, que no era ni de Hellraiser, entonces cogían a alguien para que le añadiera un Cenobita 2 o Pinhead Sí, y convertían esa película que era cualquier otra peli en una secuela de Hellraiser. claro. Y eso estuvieron haciendo hasta que en junio de, yo qué sé si era 2009 o no sé, por ahí fue, o 2008. Los productores de esta peli recibieron una llamada de Harvey o de Bob, los dos, diciendo, en septiembre tenemos que estar rodando una secuela de Hellraiser. A lo que los productores dicen, pero si estamos a julio. Y pero eso no es mi problema. Y así se acabó la conversación. Entonces, ¿sabes?
claro, todas estas cosas son súper interesantes y son un red flag del 15, pero claro, te enteras cuando ya estás rodando, ¿sabes? Ah, Te enteras de un montón de cosas. Te enteras que después escuchas gente que dice, es que Doug Bradley rechazó el guión porque era basura. No es cierto. O sea, lo rechazó ya de saque porque de saque le ofrecían 1.500 pavos por jornada, tenía tres o cuatro y tenía que trabajar como local en Los Ángeles cuando él vive en Inglaterra. Entonces tenía claro. que pagarse él el vuelo, tenía que pagarse. Y el tío dijo que, tío, que es Hellraiser y soy Pinhead, ¿de qué me habláis? Este era el nivel de cariño que había por parte de producción por mantener un poco el legado de Clive Barker. Yo al mismo tiempo, yo había estado hacía un tiempo trabajando en un proyecto que estábamos desarrollando, que hice un poco un pitch y hice cuatro diseños conceptuales y demás, de una peli que no se llegó a hacer, que era para MTV, cuando en una época en la que MTV se dedicó a hacer como cine, terror, adolescente y demás, y estaban queriendo hacer un sello que fuera Clive Barker Presenta. Y Clive Barker me aprobó en ese momento. ¿Sabes? Y eso era anterior, eso era mucho anterior a, a Hellraiser, ¿no? Y yo estaba en tratos con su socio en la productora y decía, pero tío, nos reunimos con él. Que yo lo que quiero es hacer algo que él esté orgulloso. Claro, Claro. yo estoy con la ilusión, el rollo de vamos a hacer Hellraiser, lo vamos a hacer bien, vamos a hacer justicia. Claro, después te vas encontrando con que no te dejan. No te dejan ni unos ni te dejan los otros. Ni el creador, ni los productores, ni el estudio, porque nunca más se supo nada de ellos. O sea, nosotros estábamos rodando el día 5 de septiembre porque por contrato el 5 de septiembre tienes que estar rodando. Y nos encontramos con una actriz rodando sola porque es la única actriz que nos había llegado porque los otros miembros del cast no habían podido llegar al tiempo y teníamos que estar el 5 de septiembre, es que me acuerdo, tengo esa fecha, el año no lo recuerdo exacto, pero el día de septiembre lo recuerdo perfectamente. Teníamos que estar rodando ese día. A partir de ese momento nosotros pensábamos ya realmente que al día siguiente nos diría, mira, no hace falta que volváis, que con haber rodado un día ya tenemos los derechos de vuelta. Claro, de todas estas cosas te enteras, pero tú en ese momento eres más chaval, eres más ingenuo, eres más pura pasión y locura y lo quieres hacer todo bien y cuidarlo y hacerlo con cariño y te encuentras con bofetones por todas partes porque realmente nadie tiene ningún tipo de interés en la capacidad comercial de ese proyecto. O en la calidad del proyecto. Pero claro, una vez o en la calidad les da igual. Entonces, claro, tú te encuentras ahí y dices, bueno, es que esta pelota de nieve ya está, todo el mundo está diciendo que voy a decir esta película. ¿Qué hago? Digo que no, me voy ahora. Es Harry Weinstein. Te vas y no lo Claro. haces. Cuando eres un español que estás currando en Estados Unidos generando cierto dinero haciendo pelis de género, no. Tiras adelante y esperas poderlo salvar. Y después te encuentras con que, bueno, pues son problemas también durante la postproducción. Y no se cuida nada de nada y se hace un poco lo que se quiere, porque te secuestran la peli un poco y la acaban definiendo ellos. Entonces, bueno, pues claro, complicado. Complicado. Eso fue lo que hizo ya que dijera, mira, yo ya me voy de Los Ángeles porque no he seguido, ya no me lo estaba pasando bien, ya no era hacer Haunted Hill o hacer Mirrors 2 que también la disfruté mucho. Estoy muy contento de algunas secuencias en particular, sigo pensando que quedaron muy chulas para lo que teníamos. Algunas de ellas tienen ese punto cómico que igual hablaba en esa entrevista de la que me vas a enviar el link a nivel de efectos especiales, ¿no? Y, ¿y qué más? Y No nunca sé, ahora se me conocí, ha ido, nunca se me ha ido conociste la a Cliff cabeza en Baker. una secuencia precisamente. Nunca, 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 No, nunca. ni un mail, nada. No, 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 nunca, nada, 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 nada. No quería saber nada en absoluto. Nada en absoluto. No sé si estará más contento con el reboot que han hecho ahora. Ya, ahí ya no sé si. Ahí por lo menos habrá cobrado. Seguramente bastante Seguro más que que lo sí. que cobraba Morros Weinstein. Bueno, Entonces, algo de felicidad le habrá aportado. sí, Pero bueno, en cualquier caso, yo sigo siendo un fan de Clive Barker. No tengo, ¿sabes? Que me lo tomo con mucha naturalidad. Eso es algo que pasó hace mucho tiempo y aprendí un montón y de las cosas buenas y malas que se sucedieron allí, que hubo un montón, porque eso es una montaña rusa. claro. Estar en Los Ángeles una temporada es un viaje bastante loco. Sí, en el que cuesta mucho
cuesta mucho situarse. Es una ciudad muy, muy particular que no se abre fácilmente. Y cuando se abre es es como intoxica un poco, ¿sabes? Hay demasiada posibilidad. Es todo demasiado loco. Y dices, pero si no se podía hacer nada aquí. Y entonces ves cómo funciona, ¿no? La gente de allí. Y es muy interesante. Y es muy chocante para choque cultural absoluto. Sí, sí. Me imagino. Y en algún momento en tu carrera, en ese momento, en algún momento te llegó a hastiar que te llegaran tantos proyectos que son secuelas o dentro de franquicias, o te sentías un poco más seguro de estar dentro de un universo que ya estaba más o menos moldeado. Ah, pues no, yo creo, a mí me empezó a cansar este tipo de proyectos más por lo que fue Hellraiser que por el hecho de que, ¿sabes? Claro, en esa época ya empezó un poco el declive también del vídeo a DVD, del directo a DVD. Empezó a cambiar un poco, ya no había tanto proyecto, lo que había era como se diluía un poco más. Yo después de Haunted Hill, empezó la huelga de guionistas y después la huelga de actrices y actores. Ah, Muchos proyectos míos fueron cancelados de repente, o sea, por eso, ¿no? Y, y, y entonces es cuando yo creo que en esa época, no, en esa época después hice Mirrors 2, es verdad. Sí, es que hubo un par de huelgas de estas, sí, no recuerdo. Es que ahora estoy ya tirando un poco de un personaje que casi no recuerdo, no recuerdo todo de lo que hice en ese tiempo, y hace muchos años. Y no recuerdo cuál fue exactamente el orden de las cosas. Pero eso me condicionó bastante. Tuve que hacer un parón. Sí, 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 sí. Y después me reenganché con Mirrors 2. Sí, eso, no, eso fue anterior. No, después de Hellraiser, más allá, ya por culpa de todo lo que fue el drama de la preproducción, rodaje, postproducción, estreno, loco, súper ridículo, todo. Cosas muy, muy, muy feas y como que se notaba mucho la desgana, ¿no? Ahí ya vi que no quería que me siguieran ofreciendo ese tipo de material, que ya no, que aunque me llegara, que no quería ni leerlo. Entonces tuve la suerte o no, tuve la suerte, pero no fue tan gratificante como podría haber sido. De recibir un guión que era Gallows Hill, que se estrenó en Colombia bajo el título de Encerrada, creo, que se iba a La rodar, cabaña del era diablo. una producción norteamericana. En La otros cabaña del países como diablo, la cabaña del es diablo. verdad. De hecho, espera, porque si no recuerdo mal, Ahí esta es. está. Esa es. Un amigo mío me la trajo de Argentina. Aquí está. Sí, sí, pues ahí está con todas. Qué bueno. Pues, ¿por dónde íbamos? Ah, sí, pues recibí este proyecto. Entonces, este proyecto era como que el productor, estaba Peter Block, que era uno de los productores de Saw, estaba David Higgs, que era productor de Hard Candy, que era co-guionista de la historia, y me propusieron rodar esta película y se iba a rodar toda en Bogotá, alrededores, en Colombia. Vamos a rodar. Claro. Recibí el guión y me gustó, no era una secuela, era un guión original, me pareció que tenía un potencial. Creo, sigo pensando que lo tiene, que ha tenido una distribución y un marketing bastante malos, pero y que hubo una serie de decisiones muy equivocadas después en postproducción por culpa precisamente de David Haynes. No es por poner el dedo, pero es quien fue el que lo hizo. Era un proyecto interesante, era un proyecto que estuvo bien, teníamos muy pocos días, 20 días para rodarla toda, nos quedamos con un metraje que no pudimos rodar, tuvimos que hacer reshoots porque había secuencias que no pudimos rodar porque una actriz se puso mala, no pudimos rodar con ella en su momento, entonces tuvimos que reescribirlo todo porque en el momento del clímax final ella no pudo salir donde tenía que salir, bueno, fue todo Tengo producciones muy, muy entretenidas, como puedes ver. Y a pesar de una serie de fracasos absolutos a nivel de efectos visuales, porque estábamos trabajando con una compañía que no,
que no estaba acostumbrada a hacer más que comerciales pequeñitos, ¿no? Y de repente se encontraba con una peli que quería, que tenía unos requisitos que venían también de Hollywood por la parte de David y Peter. Y, y a nivel de producción, claro, nos encontramos con que a la semana, después de estar haciendo toda la preproducción, que fue una preproducción de 4 semanas, creo, se llegó, a la semana de acabar, después, el día después de venir, estábamos regresando de hacer unas pruebas de cámara y recibo un email de mi productor diciendo que al final, que lo siento, que me exime de mis obligaciones, que al final el financiero que tenían ha caído y que la peli no se puede empezar a rodar. Estábamos a una semana de empezar, ¿eh? Y dije, pues no lo veo, pero yo qué sé. Entonces yo seguí, yo hablé con mi equipo, con producción, yo hablé con mi equipo de dirección y les dije, mi director de foto, dije, mira, chicos, estamos así, no sabemos, tenemos la ventana de que a lo mejor a finales de semana podemos recuperar esa pasta y podemos arrancar. Yo digo, con todo el curro que tenemos hecho ya, con todo lo que llevamos hecho, la intentamos a levantar, seguimos como si fuéramos a rodar el lunes, porque si no, si después tenemos la suerte de que cae ese dinero, ¿qué hacemos? Hemos perdido una semana de preparación, pues vamos a seguir y vamos a ver qué pasa. Yo creo que fue por eso que realmente la gente de RCN, que estábamos haciendo la película para ellos, creo que fue a raíz de eso que de alguna manera dijeron, bueno, pues la financiamos nosotros. Ha habido este compromiso, yo me reuní con el CEO de la compañía, que había visto cómo habíamos estado trabajando y demás, y él asumió toda la inversión que faltaba. Entonces, tuvimos luz verde, pero claro, habíamos perdido mucho tiempo hablando de si se podía rodar o no en lugar de estar preproduciendo. Entonces ya íbamos cojos. Y después tuvimos una serie de fatalidades durante el rodaje de la actriz que se puso enferma, no pudo venir a rodar el día del clímax final, se quedó un material por rodar cosas que no quedaban bien contadas, entonces tuvimos que regresar. Bueno, sí, tuvimos más problemas de este tipo. Y cuando ya estamos en fase de postproducción, después de que Nano Moreno, que era mi director de fotografía, que es un director de fotografía excelente, hiciera una corrección de color fantástica, que él me iba enviando stills para que viera cómo estaba quedando la peli y demás. Por una cuestión técnica de los VFX que se estaban haciendo, porque unos VFX se hacían en Canadá y los otros se hacían en Colombia, dijo que había un problema, que la calidad de los dailies, que no estaba bien en material, bueno, no sé qué hizo, pero se viajó a Colombia solo para corregir toda la película, darle un tinte desaturado y azulado a todo. Y se quedó súper ancho. Entonces, claro, dices, hostia, bueno, claro, no es la fotografía que hizo Nano, no es la fotografía que pactamos, no es lo que habíamos hablado, no es la película que hicimos. Pero le da igual porque él lo quería todo desaturadito. Y dices, bueno, pues te has cargado el trabajo de fotografía de pre, del rodaje y de la post. Y encima se ve mal. Y es tu peli también, tío. ¿Sabes? Si no lo ves, pues tú mismo. Entonces, pues eso y algunos planos que no deberían haber entrado en el montaje, pero se metieron porque faltaban planos recursos que cuando se fueron a rodar no se fueron a rodar con la equipación correcta y quedaron mal técnicamente. Pues bueno, hubo cosas desafortunadas, pero sigue siendo una película a la que tengo un cariño importante porque creo que hicimos una peli muy chula a pesar de, ¿no? Que tuvimos problemas con cosas, pero que al final la historia funciona muy bien, la tragedia en la historia funciona muy bien, el espacio es muy especial, tiene cosas que para mí son de lo que más he disfrutado revisionando. No acostumbro a ver mis pelis, no acostumbro a ver mis pelis tanto como que igual La Niña de la Comunión, que sí que en promoción me la he visto unas cuantas veces más de la cuenta, pero no acostumbro a revisionar mis pelis más allá de estos pases. No vuelvo atrás y me pongo una peli mía. No, llevo muy mal los deberes de pelis que tengo atrasadas para ver cómo para ponerme a ver algo que hice yo mismo. No me apetece, la verdad. No, no es una película en donde se note todos esos problemas. La verdad es que mirándola es una buena película con una historia clásica, gótica. Recuerda mucho a esos cuentos como los que escribía Charles Beaumont para La Dimensión Desconocida, en el sentido de gente que entra y que hay en el cuarto, esa persona es inocente o no lo es,
Y en ese sentido es un muy buen relato clásico gótico, bien realizado. Pues me alegro mucho Llama la atención ahora de que escuchar que detrás había problemas. hay dramas, hay dramas, sí, sí, sí. Hubo dramas. No, Siempre hay problemas, problemillas. Después hay dramas y tragedias, depende de cuál. Esta entraría más en el drama, no es tan tragedia, pero bueno, fue un poco drama, sí. ¿Y cuánto peso tienes al momento Pero bueno, del al final, casting? a nivel de casting, Sí. no te he escuchado bien la pregunta, disculpa. ¿Cuánto pesos tienes tú? ¿Cuánto puedes decidir al momento de casting de Bien, actores y no, actrices bien. principales? Ah, el cast principal venía un poco ya marcado por los inversores que teníamos, que fueron los que después se retiraron antes de empezar el rodaje. Pero en cualquier caso estuvieron muy bien con los nombres que tuvimos, que ellos le mandaron el guión, había una lista preacordada por todos, pero le mandaron el guión a Piero Facinelli y a él le gustó y vio que podía hacer algo y quiso hablar conmigo y tuvimos una reunión por vídeo bastante larga y la verdad es que tuve muchísima suerte de contar con él. Es un profesional con una sonrisa siempre, se deja la piel se implica muchísimo en la historia, en cómo la estás contando. Fue muy interesante trabajar con él. Después estaba Sofía Miles, que también es muy grande. Y después tuvimos, esos dos nombres fueron los que vinieron ya por un shortlist que ya acuerdas en un principio. Y después ya el casting de Colombia ya fue todo hecho localmente, excepto Natalia Ramos, que vino sugerida por una productora, una coproductora de nuestra película y tuvimos una reunión con ella y nos pareció fantástica, hablaba perfectamente el español, el inglés, nos iba perfecta para el personaje y se convirtió en uno de los miembros de nuestro cast. Y cómo fue trabajar con Nick Stahl y Jeffrey Combs? Bueno, mitomanías, claro, por algún lado, ¿no? Jeffrey Combs, claro, fue mi primera película. Sí. Eso era mi primera película. Yo estaba en Bulgaria, en un lugar completamente ajeno a mí, porque es donde rodamos toda la película. Y de repente se presenta Jeffrey Combs, has estado apretando. O sea, yo creo que lo que te comentaba antes del pozo que construimos para la Niña de la Comunión, lo único que pedí muy fuerte durante cada día de existencia durante la preproducción fue, si sale Vanakat, necesitamos a Jeffrey Combs. No podemos hacer. Era el pinhead de esa casa. Era básico, era necesario. Y ahí sí que después de apretar mucho lo conseguimos. Entonces, claro, él estaba ahí porque yo aposté mucho para que se dejaran gran parte de su budget en tenerlo a él, en asegurarlo. Y la cena fue, claro, yo recuerdo ver Reanimator contigo cuando era un chaval, ¿sabes? O sea, me acuerdo ver en vídeo, en vídeo en casa, Reanimator, ¿no? Y ahora estoy cenando contigo y me parece todo muy, muy bizarro y muy loco, ¿no? Eso era todo como muy especial para mí. Por toda esa mitomanía, por todo ese cine de género, por todo ese desenfado, por esa pasión por un cine que igual no tiene cabida ya en las salas ni en los corazones de nadie ahora, ¿no? Pero que en esa época sí que marcaron un antes y un después de qué se puede contar y cómo se puede contar. Las películas como Reanimator ahora estarían completamente censuradas Sí. y se cambiaría todo, ¿no? Sería imposible hacer Reanimator como se hizo en esa época. Hay muchísimas películas que no pasarían ese test, ¿no? Y claro, pero claro, en ese momento era como muy especial tener esa oportunidad, entonces la recuerdo como un momento, recuerdo el espacio, recuerdo que teníamos la mesa, cómo estaba el productor, estaba con las velas, era un sitio súper chulo y, y bueno, recuerdo hablar de cine y de Stuart Gordon, porque él era muy amigo de Stuart. Sí. Yo había trabajado para una peli que dirigió Stuart, Dagon. Aegon. Entonces era como había ese punto, ¿no? Ese punto de los puntos de separación, ¿no?
estaban ahí bastante, bastante juntos todos. Y, y no sé ya por dónde íbamos. Y entonces, bueno, pues eso, claro, había todo como como un pequeño mundo que descubrimos en común, ¿no? Que fue como muy interesante, muy guay. Y lo mismo me pasó con Nick Stoll. De hecho, con Nick Stoll cumplí una especie como de locura. Yo recuerdo salir de un restaurante que fui a cenar con dos miembros del cast para conocerlos y para conocernos entre todos, porque acababa de llegar uno de ellos. Y fuimos a cenar a un restaurante estaba yo, estaba Nick Stoll y estaba William Katt, que era el gran héroe americano en la serie de los 80. Sí. Y claro, yo recuerdo ver esa serie de chaval, porque teníamos dos canales en esa época, ¿no? Y era lo que tocaba ver a la hora que no sé si era un sábado o era por la tarde, no sé qué tocaba, pero tocaba ver eso. Entonces, claro, yo estaba de repente cenando en mi imaginación loca, ¿no? Con John Connor y el gran héroe americano, y para mí era todo muy raro. Y yo quería tener esa cena porque quería conocerlos. A Nick ya lo conocía porque ya había llegado antes, ya habíamos hablado, ya habíamos ido a tomar algo, ya nos íbamos conociendo un poco. Pero Bill acababa de llegar, de aterrizar, ¿no? Y claro, tenían que establecer una especie de una relación padre-hijo. Y digo, pues vamos a conocernos y vamos a conocernos de verdad un poco. Vamos a cenar hoy y nos conocemos bien, ¿no? Estamos un ratito ahí charlando y tal. Y de repente, en plena conversación, no sé de qué estaban hablando realmente, pero hubo un momento en el que Bill se convirtió como un personaje paterno hacia Nick y empezó a hablar como si fuera su padre, pero estaban hablando de otra cosa, pero lo estaba aconsejando como su padre, seguramente como Bill como padre aconsejaría a Nick que actuara, ¿no? Y fue como muy chulo. Dije, ostras, pues qué bonito. Entonces, bueno, pues eso, tienes a dos miembros más del cast que no son parte de una élite de casting valorado y premiado y laureado y homenajeado ni nada de esto, pero que tienen una parte muy significativa en mi corazón, ¿no? En mi vida, en mi bagaje, ¿no? Entonces, son momentos muy especiales realmente, porque hay cosas como que tampoco haces para impresionar a nadie, es decir, que eres tú que quieres estar, ¿no? Como impresionado en ese momento. Me parece, es como una cosa que me llena, que me llena mucho. Y ahora, pensando en esos momentos que hacía muchísimo tiempo que no pensaba en ellos, ¿no? Es como, pues qué bonito fue, ¿no? Qué momentos tan bonitos tuvo ese Víctor en su época americana. Y de Stuart Gordon, algún recuerdo? Con Stuart Gordon poco pude conversar, aparte de verlo trabajar muchísimo, porque estaba mucho en el set yo. Ah, o sea, el recuerdo clave que tengo es una secuencia, bueno, había una secuencia en la que había una piel como que habían despellejado a alguien y estaba como tendida, secándose, bueno, una peli bastante gore. Am, y yo la había hecho, entonces la estaba como colocando yo y acabándola de atrechar y tal, ¿no? Y cuando estaba ahí puesta, la vienen a ver y me dice, good job. Y yo, Y yo creo que igual es la única vez que hablé con Stuart. Pero de repente para mí fue como, es que está bien, no lo vamos a estropear ahora, con tonterías, ¿sabes? Está guay tener ese recuerdo. Y ese fue el momento en Dagon, sí, sí, en el rodaje de Dagon. Rodaje complicado también, muy complicado. ¿Por qué? Bueno, complicado porque se estaba haciendo un cine que en ese momento no se hacía. Menos No. o sea, en España no se hacía. De repente se construyó Fantastic Factory, que fue un deal de Filmax con Stuart Gordon y con Brian Yuzna. Y, y claro, básicamente en ese deal se empezaron como a producir cine de serie B por gente que había sido grande en su momento. Pues estaba Brian Yuzna, estaba Stuart Gordon, estaba Jack Shoulder, que Sí. había dirigido Hidden. Pues había una serie de amigos que de repente se vinieron aquí a rodar su peliculita de serie B, de terror, de serie B ochentera, a finales de los 90, pero eso da igual, era un poco ese humor
en el terror, en el género que ha desaparecido, que ahora nos lo tomamos todo como demasiado en serio, mira, a mí. Sí. Y bastante serio está todo, como para, ¿no? ¿Sabes? Como para encima ir a ver cualquier peli que toda tenga un trasfondo ultra jodido y oscuro y gris y deprimente. Y es como, ostras, no sé, si en los 80 igual soñábamos más porque todas las películas tenían un positivismo, eran impregnadas de positivismo, ¿no? Más o menos, pero ahora no hay. Volviendo un Y se poco echa de a... menos, yo sí. ¿Cómo, cómo? No, que yo lo echo de menos. Claro, Ese sí. ir al cine a pasar un buen rato, que es un poco lo que intenté hacer con la niña de la comunión. Sí, hay un trasfondo, la idea de elevated horror y el terror elevado y que todo tiene que tener un trasfondo político y traumático y un Ujú. significado extra, Tal cual. está muy bien, pero también debería haber un poco más de ese cine que es para divertirse también y Canalla, canalla y que siempre también tuvo su claro. trasfondo político de todas maneras, simplemente no lo tenía subrayado. Siempre, 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 claro, siempre, siempre. Lo que pasa es que la peli no iba de mensaje político, social, iba de una historia de terror que te llevaba por unos lados y después tenías toda tu tesis desarrollada que tú puedes más o menos ver, pero no estaba como impuesta con un altavoz. Tenías que prestar Claro, atención a la historia para entenderla. Ahora no tienes que prestar atención a la historia porque está tan claro que no hay está manera de muy leer subrayado. y al final, exacto, sí, sí. Y hablando un poco de esa idea de trasfondo o temas políticos, ideológicos en las películas, y volviendo un poco a Hellraiser, la parte más interesante de tu Hellraiser es la dinámica que se produce Ujú, en la familia. No tanto lo que pasa en ese mundo de los cenobitas, ujú, sino esa dinámica sucia que hay en la familia, en donde, vean la película, no la ujú. vamos a estar espoleando, pero en donde algunos personajes regresan y otros dicen, ¿y cuándo regresa mi hijo que me interesa más? Y hay una serie de secretos que se van contando, hay cierta idea turbia dentro de la familia que después se va a repetir mucho en La Niña de la Comunión. Hay una línea de continuidad en un tema que aparece en tu obra que Sí, es, puede haber, sí, sí que es cierto. hay cierto tema de la familia está para ayudarte y a veces también puede ser una fuente de opresión, que está muy marcado en La Niña de la Total. Comunión y que aparecía en Hellraiser. Sí, 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 sí. Es Sí, un... puede ser. Ahí sí que en el caso de... Es verdad, es verdad. Sí que es verdad que hay unas dinámicas también en mi Hellraiser que ya están un poco establecidas también por los comportamientos realmente de la familia de la original. ¿No? Ahí Gary Tunnicliffe, que era el guionista y técnico de efectos especiales de varias de las entregas de la saga, era un tío muy, muy metido en el universo de Cliff Barker yo creo que ahí supo encontrar cosas interesantes que después igual fallamos a la hora de desarrollar o de contar, o no nos dio tiempo o no lo supimos ver, que también puede ser. Pero sí, de Sí, alguna manera lo uso de herencia igual en la niña, pero sí que es verdad que en la niña sí que ahí ya me interesaba de alguna manera regresar un poco a esa época de los 80, ¿no? Que siempre está como muy idealizada con sus luces de neón y todo es como súper loco y tal, y me gustaba, yo lo que quería era buscar un poco más la suciedad, el cutrerío dentro de algo que tiene que ser como estéticamente amable o sofisticado, entre comillas, pero que tenía que tener un punto de usado, ¿no? Y de vivido. Y también había un punto a nivel familiar con una estructura como muy machista, que era una estructura, pues una sociedad muy machista como la que hemos vivido y en la que vivimos, pero igual no tanto ahora ya, afortunadamente, pero que sí que como de alguna manera establecer unas pautas de comportamiento entre los personajes que de alguna manera tengan una lectura a día de hoy como, es que lo veis como iban las cosas, ¿yo? ¿Habéis visto claro. lo que se ha hecho y lo que queda por hacer? ¿No? Y eso me pareció a ese nivel muy interesante en realidad. Hay una especie de como un amigo mío, un montador, que dio uno de los primeros montajes de la niña, me dijo, hay una masculinidad tóxica
que es súper interesante, ¿no? Y eso me quedó como muy, porque de alguna manera estaba tratado ahí, ¿no? Pero me gustó como de repente le supo poner un hashtag adecuado a la ecuación, ¿no? Hay algo que sí, que me interesaba mucho tratar en la peli, Estamos viviendo momentos de porque la mayor nostalgia. parte de personajes, No, sigue, sigue, por favor. sí. No, 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 No. nada, no, estaba pensando, realmente la mayor parte de personajes masculinos de la niña de la comunión son entre negativos y nos da igual. No hay, no hay, excepto los chavales, porque eso sí que ahí también sí que lo tenía muy claro. O sea, esos chavales eran los que somos nosotros ahora. Es decir, nos hemos convertido en nosotros ahora, ¿no? Y de alguna manera creo que ha habido ha habido muchísimos cambios, ¿no? Como propiciados por esa generación que está como un poquito olvidada, como que no hizo nunca nada, ¿no? Y para mí los chavales sí que tenían que ser la renovación de todo eso. Es Por interesante eso los porque, construimos también un poco como los construimos. claro, es interesante porque hablamos muchas veces de la década de los 80 y se reconstruye la década de los 80 siempre en vista a lo colorido que fue, las partes externas, su brillo. Claro, Y hay como una claro. década de los 80 se reconstruye como consumo. Mirá cómo era la música, Sí. el neón, pero la década de los 80 tuvo sus lados oscuros y era muchísimo más compleja, no era simplemente ropa Total, de sí. neón. Y entre ellos tenía esa Claro, claro, idea la del nuestra, machismo. claro, total. La nuestra jugamos en un espacio que no está exactamente acotado, o sea, tenemos pósters de Sabrina que fueron muy populares, claro, le hicimos muy local también para que tuviera mucho sentido dentro de nuestra cultura, ¿no? Y del imaginario de la gente. Se me ha vuelto a ir, se me está yendo mucho hoy. Estábamos hablando de... No, era La simplemente, pregunta era... no, no, Se me va, o sea, empiezo a cambiar de tema y tranquilo, me pierdo tranquilo. totalmente. Toma un poco lo que estabas diciendo. Más allá de las dinámicas familiares, y como para ir un poco cerrando la charla, más allá de las dinámicas familiares, hay Mm, también una crítica a la sociedad en ese momento y que es magnífica porque simplemente son mm, pequeñas frases que va diciendo la gente, pero son sueltas, no parecen importantes en las películas. Recuerdo el sacerdote diciéndole a la protagonista, ¿cuánto tu familia me va a traer las 700 pesetas? Sería una pena que pierdan la foto de la comunión. Cuando ella viene a hablar de un tema muy importante, ya, ya. esa línea de diálogo me encantó. Sí. Y después hay una muerte, vean la película, no vamos a spoilear, hay una muerte por accidente de auto y la policía le dice, ¿ustedes conocían a la persona? Mm, Ellos dicen, sí, tengo entendido que se metía de todo. Y el policía no sale como a investigar lo que pasó, les pregunta, hay como un prejuicio muy grande. Y si hablamos de subrayar, justamente Total, sí. lo que se rescata de tu película es que esos momentos no están Mm, subrayados. Los tiras ahí como si nada mm. y son muy críticos y son Qué guay, simplemente pequeños momentos. qué guay. Eh, Pues me alegro mucho que hayas pescado esas cosas porque sí, están muy bien también dialogadas, están muy bien interpretadas, yo creo, por el cast, pero también están muy bien escritas por Guillem Clua, que es el guionista, y que hizo un trabajo fantástico con todos los personajes realmente. Entonces, había una intención también de pintar una pintura de época, valga la redundancia, más crítica al momento y que Ujú. no fuese simplemente colores, es así. Sí, 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 totalmente, claro. Sí, sí, sí. Y Sí, era una parte que me interesaba mucho de la historia, que era una historia como que me permitía ir allí, en lugar de edulcorar nada, retratarlo más, pero tampoco con una decadencia ultra realista y todo como muy... No, estamos viendo una película, no pasa nada. Tiene un tono la película, no te puedes poner deliberadamente de repente a hacer una peli de A24, ¿no? Cuando estás haciendo una película que se titula La niña de la comunión, tienes como que jugar un poco y balancear el tono, ¿no? Encontrar el tono adecuado en montaje también fue un reto interesante. Y mi última pregunta, agradeciéndote una vez más el tiempo, hay un aspecto muy interesante dentro de la película que es cuando aparece ese espectro que está persiguiendo y los personajes que lo reciben se quedan como una suerte de estado catatónico.
en donde hay que venir y sacudirlos y mm, sacarlos de ahí, que me pareció también muy original. A veces mm, no se sabe qué más hacer de nuevo con una mm, aparición espectral. ¿Cómo surgió esa idea de que los personajes mm. queden como en un estado catatónico momentáneo? Pues eso creo que fue mi aportación final al guión después de probar muchísimas cosas, porque sufrimos muchísimas versiones de guión en la que todo, todo cambiaba, personajes que en la peli sobreviven, morían, otros eran cómplices, había como muchísimas locuras que pasaban al mismo tiempo y teníamos como dos entes que funcionaban en paralelo, ¿no? Que uno es la niña, ¿no? Que se les va apareciendo a los chavales y después había como qué le había pasado a esa niña, ¿no? ¿Qué, qué le pasó a Marisol? Porque se perdió. Entonces dije, pensé en crear esta especie como de ser subjetivo que solo está ahí, pero no lo vemos nunca y no acabamos de entender qué es para poder tener este doble final, ¿no? En el que tenemos, que tampoco vamos a spoilear, y poderle dar un poco claro, es un poco complicado hablar de esto sin spoilear, pero vamos, que necesitábamos un ente que lo observara todo. Y no queríamos mostrarlo. Entonces, la única manera que teníamos era ir al rostro de mi actriz. Y fue la solución que más nos convenció y que creo que genera un discurso o algo a lo que te puedes después agarrar si haces un revisionado y vas viendo en qué momentos ha sucedido y cómo todo ha ido progresando hasta el final. Bueno, la Y creo que película, hasta ahí no hemos contado nada. no hemos contado nada. Vean la película, está en Shudder, realmente es muy buena, muy recomendable, y efectivamente es una buena muestra de cine de terror español actual. Nada Muchas más, gracias. solamente agradecerte y antes de despedirte me gustaría saber, bueno, ¿cuáles son tus próximos proyectos? ¿En qué estás trabajando ahora? Pues ahora mismo, últimamente lo que he estado haciendo es trabajar muchas segundas unidades de películas y series. He estado en algunas series en Netflix, en Prime. He estado ejerciendo de padre, que fue una cosa que sucedió justo después de entregar en realidad la película en la niña. Entregábamos la película en abril y en mayo nacía la peque. Y desarrollando cosas que hay un poco de todo. Hay series, hay películas, la verdad es que estoy en un momento en el que, bueno, parece como que hay cositas que se han estado cociendo a fuego lento y parece que empiezan ya a empiezan a querer hervir. No puedo hablar de nada en realidad porque ya sabes cómo van las cosas, pero realmente hay cositas que tengo ganas de empezar a hacer, a ver si por fin conseguimos enderezarlas y arrancarlas. Bueno, muchísimas gracias entonces por tu tiempo. Muchísimas gracias por mantener ese cine de terror divertido andando, tanto sea en directo para DVD como puede ser para las pantallas de los cines. De verdad, muchas gracias Por por supuesto. haberte tomado el trabajo de hacer esas películas que son muy disfrutables. Vean La Niña de la Comunión y nada más. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a ti, Fernando. Un abrazo fuerte y seguimos en contacto. Me tienes que mandar un link Te mando el link, ahora mismo con una cortamos y te mando entrevista. el link para que puedas Por ver la Dios, entrevista. mándamela. Te lo mando, te lo mando. Maravilla. Venga, Hasta luego. hasta luego. Chao. Chao.